lo que es la arquitectura para la vejez o para los mayores es un ámbito de investigación increíble en el que hay muchísimo para investigar y explorar. Pero claro, ¿qué son los mayores? Esto yo creo que es algo bastante subjetivo, ¿no? Porque todos vemos a la generación por encima nuestro o varias generaciones por encima como mayores, son nuestros mayores, pero luego nadie se identifica como mayor, ¿no? Mientras tenga plenas capacidades, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que dentro de la gerontología, por ejemplo, pues sí que hay una distinción de las etapas de la vida, ¿no? Aunque sea una súper simplificación, pues a partir de los 65 años, que es la edad como de jubilación, hay un momento de la vida que es lo que la gerontóloga estadounidense Bernice Newgarden llama young old, que es como un momento en la vida de las personas, pero también un momento histórico, ¿no? En el que se dan las situaciones culturales y económicas que posibilitan que personas que han trabajado durante toda su vida, de repente están en un momento de su vida que están bien físicamente, están activos, no tienen que dedicar su vida a la producción y que pueden de alguna manera disfrutar, ¿no? O sea, esta es la arquitectura para los young old, que a mí me parece como la arquitectura del disfrute total, del potenciar la vida activa, de potenciar el cuerpo y la mente, ¿no? Es como un momento en el que la arquitectura puede como potenciar al máximo el disfrute, ¿no? Me parece que es un espacio de exploración fantástico, no para ir a mínimos, sino para ir a máximos en la arquitectura, ¿no? ¿Cuál es la arquitectura del máximo disfrute para esta gente, para que se mantenga activa, para que disfrute de la vida, etcétera, ¿no? Pero también hay que diferenciar entre los young old y los old old, ¿no? Ahí ya no podemos poner tanto una edad de cuando empieza alguien a ser old old, pero sí que es cierto que teniendo en cuenta las predicciones de envejecimiento de la sociedad, vamos a tener una crisis de dependencia. Y históricamente, bueno, como en el modelo asilar lo que se hacía era separar a estas personas de la sociedad, ¿no? Esto no puede ser el modelo, porque va a haber tanta gente mayor y tanta gente dependiente que vamos a tener que construir ciudades más cuidadoras, ¿no? Y más conscientes de toda esta gente, ¿no? Porque es que en realidad los espacios que han estado pensados para la gente joven, la mayoría no va a ser joven, es que va a haber mucha gente mayor. Entonces creo que la totalidad de la ciudad va a tener que estar pensada para los mayores también, ¿no? Para todas las edades. Y el tema de la dependencia, pues por supuesto es un campo de exploración, porque hay que encontrar soluciones, porque no hay tantos modelos que estén funcionando actualmente. Yo estaba realmente haciendo un trabajo de investigación sobre este tema, estaba como investigando distintos modelos posibles o que no estaban formulados de manera clara, pero que podían ser una alternativa al modelo existente, ¿no? Entonces sí que es verdad que se produjo este confinamiento, entonces estaba en casa escribiendo. Y era inevitable no mirar a la situación que estaba pasando, ¿no? En ese momento yo estaba en Madrid y pasaban todos los días por las portadas de los periódicos como estas cifras de fallecidos, ¿no? Durante el COVID realmente se puso al límite tanto el modelo de las residencias de ancianos, digamos, de geriátricos que existían por el tema del confinamiento, pero también el modelo de envejecimiento en el lugar, ¿no? Porque había muchas personas que estaban en sus casas y que también estaban sufriendo como ese aislamiento y esa soledad, ¿no? Entonces, en ese trabajo de investigación, que lo llamé como ciudad residencia, trataba de mirar en la situación de la pandemia qué es lo que estaba sucediendo en las dos realidades, ¿no? La situación del envejecimiento en el lugar y esa soledad que puede suceder también en ese tipo de modelo, y el modelo de las residencias, ¿no? Entonces, bueno, para ver el modelo de las residencias lo que hice fue, de manera muy sencilla, mirar a esos casos concretos que tenían la mayor mortalidad, que estaba incluso por encima del 20% de las personas que vivían en la residencia, que es un dato muy fuerte, muy alarmante, ¿no? Y cuando me acerqué a esos modelos, que había a esos ejemplos concretos, que había ejemplos tanto públicos como privados, pero todos ellos tenían una formalización arquitectónica muy funcional, distribuciones en alas, que es un tipo de arquitectura que no fomenta tanto digamos, el vivir juntos, sino el vivir al lado de.
¿no? Y bueno, siempre tomo como ejemplo, o como ejemplo más claro, la residencia del doctor González Bueno, que está en la periferia de Madrid, y que es una residencia que la configuración arquitectónica es de panóptico, ¿no? O sea, digamos una disposición arquitectónica que se ha utilizado a lo largo de la historia para la formalización de cárceles. Yo creo que ayuda mucho a entender esa posible relación que existe entre las residencias de mayores de ese modelo asilar, que decimos está en decadencia, pero que aún existe en nuestro país, y otras formas de instituciones sociales totales, ¿no? Como puedan ser pues, la cárcel o el convento, o, ¿no? Tal como lo formuló Goffman. Entonces, volviendo un poco a ese momento en el que estaba investigando, lo que hice realmente también fue leer los informes que en ese momento se estaban haciendo sobre las residencias, que era la única manera de tener una información más cercana. Entonces, en esos informes se habla de muchas razones por las que había fallado el modelo, ¿no? Pues que tienen que ver con la privatización, que tienen también que ver con si estos centros son gestionados por servicios sociales o por, digamos, sanidad pública o la precariedad del trabajo. Pero también se hablaba de cuestiones que tienen mucho que ver con la propia arquitectura, ¿no? Pues la masificación, por ejemplo, esta residencia que os comentaba, tiene capacidad para 600 residentes y es la más grande de Europa. O el tema de cómo sectorizar o generar espacios de transición para que en casos de contingencia, como fuera la situación del COVID, pues se pueda un poco evitar el paso de unas a otras. Después del COVID, ¿qué es lo que ha cambiado en el modelo o qué es lo que ha generado? Yo creo que sí que ha habido una reflexión y se está yendo hacia modelos de grupos más reducidos a través de las unidades de convivencia, pero también hay un riesgo grande, que es el riesgo de una nueva estandarización, ¿no? Porque quizá ha habido un momento en la historia en el que se ha decidido que el modelo asilar era el más adecuado y se han construido un montón de estructuras que ahora están obsoletas, ¿no? Y ahora de nuevo se está yendo a una cierta estandarización a través de unas nuevas pautas, ¿no? Entonces a mí sí que me parece que es importante que haya también como casos disonantes o casos un poquito más fuera de la norma. Un poco lo que buscaba en este trabajo de investigación es encontrar como modelos emergentes que fueran susceptibles de desarrollarse en el contexto cercano, ¿no? Empezando por el final, pueblo, ciudad-residencia, es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Esta cuestión entre el modelo asilar en la periferia de las ciudades y el envejecimiento en el lugar, pero entendiendo la ciudad como un entorno cuidador que cuida de las personas y que esa es, digamos, la residencia en su totalidad, ¿no? Como que, digamos que el cuerpo del cuidado se diluye en la estructura misma de la sociedad, ¿no? Luego estaba el ejemplo de Spa Residencia, que creo que es un modelo súper interesante para explorar, que son residencias que incorporan dentro del edificio un equipamiento relacionado con el agua, ¿no? Hay ejemplos en España de Spa Residencia, en los que, por ejemplo, pues, es un espacio de spa en el que acude gente joven y es también un punto de encuentro entre la gente joven y la gente mayor, ¿no? Pero también en otras culturas, como por ejemplo en Japón, sucede con el onsen, ¿no? El onsen es como ese lugar vinculado al disfrute en el que las distintas generaciones se encuentran, ¿no? Como en ese momento de excepcionalidad y de disfrute. Y existen residencias que tienen un onsen para atraer a la gente joven. Este me parece que es un modelo fantástico para, digamos, vincular distintas generaciones y para también hacer que la sociedad entre dentro de lo que podamos entender como una residencia o un centro de cuidado para personas mayores. Y después estaba también el tema de convento-residencia, que es bastante interesante, ¿no? Porque en España hay como más de 300 conventos y monasterios abandonados que no tienen uso
Muchos de ellos están en los centros de las ciudades, muy conectados con los servicios de la ciudad. También algunos de ellos están en entornos rurales o en paisajes que son también muy interesantes, y que son edificios que tienen una historia y que tienen una estructura que se puede transformar muy fácilmente en una residencia de ancianos o en un centro de cuidado, en viviendas colaborativas, ¿no? Ahí hay un potencial enorme. Y no es que haya un potencial, sino que ya existen bastantes ejemplos de este caso, ¿no? Aquí también encontraba una relación bastante interesante con la investigación un poco de Iñaki Ábalos, del cómo vivir juntos, de los palacios atemporales, ¿no? Realmente en estas grandes infraestructuras que se convierten como en entornos ecológicos también bastante autosuficientes, pues son lugares en los que se pueden emular formas que había del vivir juntos del pasado para el usuario mayor, ¿no? O sea, es como algo que es un potencial dentro de la cultura o del contexto cercano. Y por último estaba el tema de los pueblos residencia, que es lo que luego he seguido trabajando dentro del trabajo de tesis. Dentro de los pueblos residencia, digamos que el modelo que me llamó la atención en un inicio fueron los pueblos de demencia, que son edificios de nueva planta que se construyen para personas que tienen deterioro cognitivo y en el que se otorga al medio construido la capacidad para activar la memoria. O sea, es decir, que la arquitectura tiene un papel terapéutico. Siempre nos lo dicen en la escuela, ¿no? Que arquitectura y memoria está íntimamente ligado y la tesis que he tratado de desarrollar pues indaga un poco en esta cuestión, ¿no? De alguna manera, los objetos personales, la habitación propia, incluso la vivienda propia, de alguna manera construyen la identidad de una persona, ¿no? Incluso una persona que tiene deterioro cognitivo puede, a través de estos elementos físicos, que pueden ser elementos objetos autobiográficos, ¿no? O a través de las estancias en las que ha vivido durante toda su vida, se puede reactivar la memoria, ¿no? Estos elementos físicos pueden hacernos funcionar como triggers o como tiradores que nos lleven al pasado para reconstruir los eventos de la propia vida y así reconstruir la propia identidad, ¿no? Esto es súper interesante y súper arquitectónico, ¿no? Porque realmente, pensadlo, ¿no? Cuando reconstruyes un recuerdo, no es que sea una grabación exacta, ¿no? Sino que reconstruyes un escenario, reconstruyes una arquitectura en la que se inserta el recuerdo. Entonces esto tiene una capacidad terapéutica, ¿no? Porque si tú generas bueno, la propia vivienda puede actuar con ese papel terapéutico, pero en el supuesto en el que nos encontramos, en el que igual hay personas dependientes que no pueden seguir viviendo en su propia casa porque son totalmente dependientes y no tienen la posibilidad quizá de tener 3 o 4 cuidadores para que les cuiden, ¿no? Aparece el importante papel de esos centros de cuidado en los que sea posible una convivencia real, y además en el que la arquitectura tenga un papel cuidador e incluso terapéutico, ¿no? Esto es el objetivo de estos pueblos de demencia que os comentaba antes. O sea que de alguna manera el antecedente de estas arquitecturas que están surgiendo es precisamente la terapia de reminiscencia, que es una terapia en la que a una persona que tiene deterioro cognitivo se le intenta hacer recordar su propia historia a través de fotografías, a través de objetos, a través de una conversación guiada, ¿no? Entonces, esto que es una terapia y que lleva sucediendo durante décadas, ¿no? Pues pasa de los objetos físicos a una habitación completa en las salas de reminiscencia, que son habitaciones llenas de objetos antiguos en los que se lleva a cabo este tipo de terapia y que además bueno, confieren un alto valor al diseño ambiental y también son una manera o una posibilidad de transformar arquitecturas existentes que sean más anodinas, más funcionales o que estén más obsoletas, ¿no? Pero que quizá a través de
un cierto amueblamiento, a través de un diseño ambiental de algunas estancias, se generan espacios o ambientes cuidadores. Y en el siguiente salto escalar, ¿no? que son los casos que más he estado investigando, este tipo de terapias de reminiscencia se lleva a la construcción de un edificio de nueva planta, no solo un edificio, sino de un pequeño pueblo de nueva planta, en el que se emula la arquitectura de un pequeño pueblo con alusiones a la cultura local y con alusiones, digamos, al pasado o a los lugares comunes que pueden hacer a las personas con deterioro cognitivo no solamente sentirse a gusto, sino incluso recordar momentos del pasado, ¿no? Es muy ambicioso, ¿no? Porque son arquitecturas que pretenden recuperar la memoria individual a través de lugares comunes y de ideas colectivas sobre lo que es la vivienda, ¿no? Hay muchos conflictos en esto, porque nunca vas a poder replicar las casas de todas las personas, ¿no? Los lugares en los que han vivido, pero sí que se pueden generar lugares que tengan que ver con los trasfondos culturales de las personas y que sean arquitecturas que estén muy vinculadas a los lugares en concreto, ¿no? Este modelo la verdad es que es súper interesante. No hay ningún pueblo de demencia construido en España del que tenga noticia, pero sí que hay formalizaciones con la morfología de pequeño pueblo y que adopta también distintos nombres, aunque es un poco este ideario de pueblo de demencia en distintas localizaciones, ¿no? Entonces, un poco durante esta investigación he ido a visitar 3 de ellos, uno en Inglaterra, Harmonia Village, uno en Noruega, Carpe Diem, y Sher Kanazawa en Japón. La denominación de pueblo de demencia surge a través del ejemplo de Hoogebeek, que es súper conocido, que está en Holanda, y de hecho en los casos de Noruega y de Inglaterra a los que fui a visitar tomaban este ejemplo como referencia, pero trataban de transformar el modelo para adaptarlo a la cultura local, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Inglaterra es bastante interesante porque rehabilita unas edificaciones existentes. Son como una serie de chalés o viviendas adosadas que eran las antiguas viviendas para los hospitales los médicos del hospital que se encuentra justo al lado y que estaban deshabitadas, ¿no? Entonces, esas viviendas se rehabilitan para gente con deterioro cognitivo que en vez de estar en la unidad de demencias o de psiquiatría o dentro del hospital, pues está justo al lado en estas viviendas en las que pueden llevar como una vida normal con apoyos. Estos modelos tienen muchas cualidades y muchas virtudes porque otorgan a la arquitectura como el potencial de reactivar la memoria, pero también, y no hay que olvidarlo, es un modelo de segregación, ¿no? Porque es un modelo en el que uno de los requisitos que se le pide al arquitecto precisamente es el construir un límite del que los residentes no pueden advertir, porque está tan bien diseñado que no aprecian que hay un límite. Entonces, digamos que estos centros se convierten en entornos ecológicos bastante introspectivos, ¿no? En los que se recrea o se potencia una vida normalizada con apoyos y en el que de alguna manera se crea una cierta ficción como si estos lugares no fueran centros de cuidado, ¿no? Se intenta como ocultar la enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, pues el almacén de las unidades de convivencia no está en las unidades de convivencia, sino que está en una especie de supermercado donde los residentes van a hacer la compra, pero en realidad está atendido por una enfermera o por personas neurodivergentes que también forman parte del cuerpo cuidador. Entonces, digamos que presenta también ciertos conflictos, ¿no? de cuál es el límite ético de crear estas ficciones y donde se convierten como en mentiras compasivas o de generar estos lugares que son ideales en los que se reconstruyen memorias o incluso nos pueden quizá hacer recordar una realidad que no es la de la persona en concreto, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre este modelo, diferencias concretas entre este modelo y el modelo asilar? Pues yo creo que la clave está en esta cuestión como del pueblo,
¿no? El pueblo en el sentido de que no se tratan de unidades de convivencia dentro de un edificio, porque sí que hay residencias en España que igual tienen la morfología de un pequeño pueblo, pero no hay que salir al exterior para realizar actividades, ¿no? Todo está dentro del mismo edificio. No, sin embargo, en estos lugares, cada vivienda, cada unidad de convivencia tiene una puerta con un número, con un buzón, y los residentes tienen que salir para hacer cualquier actividad y además se potencia que lo hagan. Y se potencia muchísimo que lo que es la comunidad local entre dentro de estos lugares para realizar actividades, que esto también me parece algo que es muy fácil de extrapolar a otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, a través del restaurante, que es un restaurante que ofrece pues un menú bueno y económico, y en el que hay un montón de gente joven comiendo que no pertenece o que no está visitando a nadie, ¿no? Sino que simplemente quiere estar en este lugar, ¿no? Es el entender que esta arquitectura cuidadora tiene que ser tan atractiva que cualquier persona quiera estar en ese lugar. Dentro de la investigación también hay como otro nivel más de extrapolar esto a una escala mayor, que son los pueblos reactivados a través del cuidado, que ya no es tanto la construcción de un pequeño pueblo donde donde viven personas que tienen deterioro cognitivo, sino el decir, vale, vamos a crear pueblos de vida activa para toda la vida, hasta el final de la vida, que permita tener los apoyos suficientes incluso para personas que tienen deterioro cognitivo. Pero además ese tipo de acciones se están llevando a cabo, por ejemplo, en Castilla y León a través de los servicios sociales, ¿no? El dar apoyo a domicilio, reactivar los núcleos rurales. Pero también hay otros ejemplos que me parecen súper interesantes porque estas acciones las hacen a través de la rehabilitación del patrimonio, ¿no? Por ejemplo, los pueblos reactivados en Japón, que prestan especial atención a qué arquitecturas deterioradas hay en estos pequeños municipios, cómo se pueden reactivar, y a través de reactivar estas arquitecturas no solamente mantener la memoria del lugar, sino también mantener la memoria de las personas, ¿no? Entonces estos pueblos del cuidado tienen una parte arquitectónica, porque está la rehabilitación de esos espacios o el habilitar las viviendas para que puedan venir nuevos residentes, pero también es una arquitectura del cuidado, ¿no? O sea, hay como una estructura que se superpone al medio construido y que permite que estos pueblos sean pueblos cuidadores. Yo creo que también es una vía interesante. Es cierto que va a haber tal cantidad de personas mayores y tal cantidad de personas con deterioro cognitivo que no es cuestión de decir este modelo es el que hay que seguir. No, es que hay un amplio abanico de posibilidades de estrategias que se pueden superponer a las distintas escalas para generar entornos cuidadores y digamos, entre comillas, no hay excusa. O sea, es que se están haciendo tantas innovaciones en este ámbito en distintos lugares que yo creo que bueno, pues, me parece bien que desde la Casa de la Arquitectura se potencie y se dé visibilidad a estas arquitecturas del cuidado que tienen que superar un modelo asilar que en nuestro país sigue estando activo.